Bienvenidos al panel de agua y saneamiento. Se estima que aproximadamente 748 millones de personas en el mundo carecen de acceso a una fuente de agua mejorada y que 2.500 millones no cuentan con acceso a un servicio de saneamiento mejorado. En el presente panel se analizan los principales riesgos y desafíos que enfrentan tanto los operadores del servicio público de agua potable y saneamiento como el Estado. Además, se consideran las obligaciones de los usuarios para preservar el recurso hídrico. Como primera presentación, tenemos a Alejandro Gallego, presidente de AISAM, con Agua Sustentable e Inteligente, Agua Así, Economía Circular en el Río Mendoza. También tenemos la presentación de Israel Vega, que es doctor en Biología de la Universidad Nacional de Cuyo, presentando Aguas Residuales, Detección y Persistencia del COVID. Patricia Puebla, de la Universidad Nacional de Cuyo, doctora en Ciencias Económicas, presenta El agua. ¿Es un objetivo de desarrollo sostenible? Lo veo desafiante. Leslie Mariela Escobar García presenta el proyecto de potabilización. Adolfo Catapano, licenciado químico de AISAM, presenta muestreo de aguas residuales del Gran Mendoza para la detección y seguimiento del virus SARS-CoV-19. Por último, Federico Sana Baroli, abogado de la Universidad Nacional de San Juan, presenta el derecho humano al agua. Bueno, buenos días. Es un gusto para mí estar en este tercer Congreso Internacional del Agua para el Futuro. Mi nombre es Alejandro Gallego, soy presidente de la empresa de agua y saneamiento de Mendoza. La presentación comienza con dos fotos que para nosotros son muy significativas cuando hablamos de agua en Mendoza. Una que muestra el desierto, que es gran parte de nuestra población, de nuestro territorio. Nosotros poblamos y usamos solo el 3% del total de nuestra provincia, el total del territorio de nuestra provincia. O sea, gran parte, el 97% del territorio son desiertos o montañas, como muestra esta foto. Y después tenemos esta foto donde está el gran oasis, en donde realmente tenemos un bosque de ciudad, donde tenemos una gran producción agrícola, somos grandes productores de vino, de hortalizas. Entonces realmente tenemos un oasis muy productivo. Entonces, empiezo con esto porque cuando hablamos de agua es muy distinto, claramente, hablar de un desierto o de un lugar como una pampa, en donde el agua no es un recurso escaso. Para nosotros el agua es un recurso muy escaso. Ahora yo voy a estar presentando economía circular en la cuenca del río Mendoza. El río Mendoza es esta línea muy chiquitita en este mapa, esta línea chiquitita, azul, nos muestra toda esta cuenca, todo el río, cómo pasa por esta cuenca. El área amarilla es toda el área con población. Bueno, después está el área cultivada y después todo el desierto que dijimos que es nuestro territorio. Entonces realmente nosotros tenemos que usar muy bien nuestro recurso hídrico. Voy a plantear la presentación en tres etapas. Primero, vamos a hablar de las características de la cuenca del río Mendoza. Segundo, de las características del servicio de agua y saneamiento en la cuenca del río Mendoza. Y tercero, voy a plantear lo que nosotros llamamos la economía circular en esta cuenca del río Mendoza. El primer punto, características del río, de la característica de la cuenca del río. Esta cuenca alberga el 65% de la población total de la provincia de Mendoza. Nuestra población total son de 2 millones de habitantes al día de la fecha. Casi el 65% está en la cuenca del río Mendoza. La cuenca del río Mendoza es el 25% de los usos hídricos concesionados con equivalencia superficial de la provincia de Mendoza.
si decimos que Mendoza tiene como uso hídrico con equivalencia en hectáreas unas 423.000 hectáreas, la cuenca del río Mendoza representa 105.000 hectáreas. Y en esa cuenca, en esas 105.000 hectáreas, que representa ese 25%, el uso poblacional, que es el que administra la empresa que presido, el uso poblacional es de 8.000 hectáreas, casi el 8%. Pero, si lo pasamos a consumo de agua cruda, llegamos a momentos en que consumimos casi el 50% de la cuenca del río, casi el 50% para uso poblacional. Un punto muy importante cuando hablamos del contexto de la cuenca del río Mendoza es la escasez creciente del recurso hídrico. Vemos que el pronóstico de caudales de este año estuvo en el 72% respecto de un año medio. El año que viene, y si ahora acá vemos las líneas en este gráfico, la línea negra es el año promedio en cuanto a pronósticos de caudales. Acá estamos hablando de la cuenca del río Mendoza. El rojo es el pronóstico y el azul es la realidad. Vemos que el pronóstico está por debajo de la media y la realidad está, en algunos casos, debajo del pronóstico. La verdad que el futuro, uno ve que cada vez vemos como el agua cada vez más escasa. El futuro lo vemos como una situación mayor de escasez. Eso nos obliga a ser cada vez más eficiente en este uso. Bueno, ¿cuáles son las características del servicio de agua? La cobertura de agua está en el 86% y la de cloaca en el 53%. Y acá vemos dos grandes extremos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde tiene un 99% de cobertura en agua y un 99% de cloaca, y el Gran Buenos Aires, donde tiene un 70% de cobertura de agua y un 38% de cobertura de cloaca. El Gran Mendoza se ubica en la mitad y arriba del promedio del país. Estamos en un 92% de cobertura de agua y un 88% de cobertura de cloaca. Realmente tenemos una gran ventaja en tener una gran cobertura, y el problema que ya vamos a ver en un ratito, nuestro problema es la antigüedad de esta cobertura. En realidad nuestro gran problema es la antigüedad de esta cobertura, pero en cobertura estamos bastante bien. La otra característica de nuestro servicio de agua y saneamiento es un marco legal muy exigente. Primero, el uso poblacional es prioritario frente a todos los otros usos. Y segundo, se prohíbe el vuelco de aguas grises a los cauces del río. Tenemos una política de vuelco cero a los cauces. Bueno, el tercer punto que dije que iba a plantear es la economía circular en el río Mendoza. Lo que vemos es que nosotros captamos agua del río, estamos captando 7,5 metros cúbicos por segundo, después potabilizamos 6,7 metros cúbicos por segundo, luego almacenamos, distribuimos y consumimos 4,35 metros cúbicos por segundo, depuramos en nuestras plantas depuradoras casi 3,25 metros cúbicos por segundo para poder regar con agua de reuso casi 6.000 hectáreas. Esta es nuestra economía circular, en donde, primer punto, estamos muy orgullosos, obviamente, por tener este reuso, pero tenemos varias deficiencias.
Ahora vamos a plantear los números con un poco más de claridad. En la captación que tenemos, captamos casi 7,5 metros cúbicos, como dijimos en el punto anterior. De agua subterránea obtenemos 1,3 metros cúbicos. Y el resto lo hacemos a través de establecimientos depuradores. Primero tenemos una pérdida importante por el uso interno en la producción de casi el 2 o el 3%, que podría usarse, pero hasta ahora no la estamos usando. Luego, cuando vamos a la producción total, vemos que estamos produciendo el 6,7 metros cúbicos y entregamos al sistema, cuando ya estamos entregando al sistema, estamos en casi 6, estos 6,7 metros cúbicos, el 35% lo estamos perdiendo. Estamos perdiendo casi 2,4 metros cúbicos desde que captamos nuestra agua cruda hasta que llega al usuario. Realmente es un número importante y yo creo que hemos ido empeorando en el tiempo. Si tomamos 20 años atrás, no tenemos buenos registros, pero debemos haber estado en pérdidas menores. Debemos estar en pérdidas menores. Y después estamos en el agua para el consumo, que estamos en 4,35 metros cúbicos de agua para el consumo, que también creemos que es alta. Por último, terminamos entregando al sistema depurador 3,25 metros cúbicos a través básicamente de dos grandes campos depuradores. Uno le llamamos espejo y otro paranila. En el campo espejo estamos depurando casi, más o menos debería el 50% del campo espejo y 50% en el campo en paranila. La gran noticia es que casi el 50% del agua que producimos la estamos devolviendo al sistema a través del sistema de depuración. O sea, realmente esto es un punto para nosotros muy importante. Luego que pasa por el establecimiento depurador, pasa al reuso a través de lo que nosotros llamamos los acres. Estos acres les voy a presentar cómo están compuestos. Pero antes de presentar cómo están compuestos estos acres, quiero plantear básicamente algunas ventajas de esta economía circular en cuanto a agua y saneamiento en la cuenca del río Mendoza. La gran ventaja, voy a repetir, es que estamos devolviendo el 50% del agua cruda que tomamos a la cuenca a través del sistema depurador, a través de nuestros acres. Creo que esto es un punto muy importante para nosotros. Una gran desventaja es este 35% de pérdida en el sistema de transporte. Realmente este es un número muy alto y la segunda gran desventaja, estamos en 570 litros, litros habitantes por día en el consumo de la cuenca. Para resolver esta gran pérdida, este 35% de pérdida del sistema de transporte, en este año, en el año 2021, hemos creado un fondo fiduciario con el 5% de la tarifa, que esperamos este año, si tenemos autorización, poderlo ampliar al 10% de la tarifa, y con esto poder cambiar 65 kilómetros de redes en mal estado por año. Nuestro objetivo es cambiar más o menos 65 por año. Este año pudimos cambiar casi 150 kilómetros, pero realmente esperamos que el año que viene, el 2022, podamos cambiar estos 65 kilómetros y mucho más. Esperamos poder llegar a los 150 kilómetros, pero nos conformamos por lo menos de poder cambiar estos 65 kilómetros. En cuanto a la red de agua, nosotros
como ven en estos gráficos, tenemos 4.000 kilómetros de redes en todo Mendoza. En el Gran Mendoza debemos estar más o menos en unos 1.000 kilómetros de redes, donde el 50% está en buen estado y el resto está en malo o regular. O sea que tenemos un gran desafío de cambio de redes en mal estado. Esas redes en mal estado es la que hacen que perdamos el agua en el transcurso desde la planta hasta el usuario. Como dijimos al principio, Mendoza tiene una gran ventaja, que tiene una gran cobertura, pero tiene un gran problema, que esa cobertura es antigua. Esa antigüedad de esta cobertura tiene muchos años de financiación, primero porque los órganos, hubo problemas, hubo alguna desfinanciación y falta de tarifa en muchos años en la provincia de Mendoza. Actualmente tenemos la tarifa que necesitamos y hay un gran aporte del presupuesto provincial, pero también en cuanto al presupuesto nacional siempre se ha priorizado la ampliación de redes, no el cambio de redes. Recién este año, ahora se va en ENOSA, nos va a dar fondos para también cambiar redes, que se va a sumar a este fondo fiduciario, y esperamos con los fondos de ENOSA poder llegar a los 150 kilómetros. Pero bueno, el camino que nos falta es muy largo. Estamos pensando que tenemos que llegar a los 1.000 kilómetros de cambio de red para poder realmente tener un nivel de pérdida razonable. Pero bueno, año a año esperamos ir cambiando e ir bajando este 35% de pérdida en el sistema. El otro gran punto, el gran consumo que tiene nuestra población. Por un lado, este consumo se explica por un lado por las pérdidas, pero por otro lado también hay un derroche importante, haciendo un mal uso del recurso. Una de las razones es que solo el 10% de nuestros usuarios pagan a través de medidores. O sea, solo el 10% tienen señales económicas para tomar decisiones con respecto al uso del agua potable. Ese 10% claramente es muy bajo. Estamos este año instalando 20.000 medidores, y la propuesta es que sigamos instalando 20.000 medidores todos los años hasta llegar a tener la totalidad de nuestros usuarios con medidores. Es un camino muy largo, también acá estamos hablando de 10 años sostenidos de inversión para poder realmente para poder realmente ya tener una cantidad de usuarios importante y que podamos, a través de la señal de precio, también mejorar el uso del agua. También el tema de la medición permite tener mejores consumidores, porque cuando yo puedo ver lo que consumí el mes pasado, me permite mejorar mis hábitos de consumo. También me permite, cuando yo cambio mi hábito de consumo y uso mejor el agua, bueno, poder comprobarlo a través de la medición. Entonces entendemos que la medición es un elemento indispensable para disminuir el derroche. Por último, les quiero mostrar la producción de los acres en la cuenca del río Mendoza. O sea, este 50% que podemos devolver al sistema productivo, este 50% de la producción de agua que nosotros podemos devolver al sistema productivo, se termina transformando en el campo espejo, en casi 3.000 hectáreas de superficie cultivada, y en el Paramillo con casi otras 3.000 hectáreas de superficie cultivada, en donde hay más diversas producciones de ajo, álamo, palmeras, forrajes, zapallo,
distintas producciones. Bueno, muchas gracias. Termino esta presentación con una foto de nuestras plantas depuradoras de Paramillo y Campo Espejo. Realmente para nosotros es un orgullo poder estar contándoles en este lugar lo que es nuestra economía circular y los desafíos que nos quedan por delante para que esta economía circular funcione mejor, podamos devolverle más a la producción lo que le sacamos para consumo humano, y esto básicamente lo estamos planteando desde el mejor con inversiones, desde el mejor consumo del uso humano y mejorando obviamente nuestras plantas para entregar cada vez una mejor calidad en el recurso. Muchas gracias. Buenos días. El tema que vamos a abordar es un poco desafiante, que es el agua. ¿Es un objetivo de desarrollo sostenible? Durante todo lo que sería la exposición voy a tratar de responder a este interrogante. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con la evolución hasta la generación de los objetivos de desarrollo sostenible, cómo hemos llegado a ese punto, qué ejes hay detrás de estos objetivos, cómo se vinculan con el agua y un nuevo enfoque que nos parece interesante abordar para trabajar sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con la evolución. El primer antecedente de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible está en los objetivos del desarrollo del milenio, que se fueron definidos en el año 2000, firmados por 191 países y que definían objetivos, metas e indicadores. A medida que fuimos desarrollando las actividades, hubieron una serie de eventos a nivel mundial que fueron sumando a esta apuesta por el desarrollo sostenible. Es así la Conferencia de Río de Janeiro en 2012 o el Acuerdo de París con respecto al cambio climático que se dio también en el 2012, reconociendo la existencia del cambio climático y su amenaza sobre el planeta. En el 2014, ya a punto de finalizar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo que empezamos a trabajar fue una propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Llegamos así a que en el año 2015 hay dos instancias interesantes, unas que tienen que ver con el financiamiento, que se da en el 2015 en Etiopía, donde 193 países estuvieron presentes, y esto se debe concretamente a que un problema del Objetivo de Desarrollo del Milenio era que no todos los países tenemos la misma cantidad de recursos, entonces era muy difícil poder llegar a cumplir con esas metas cuando había disparidad entre los países. Eso también llevó a una segunda instancia a trabajar sobre qué impacto estaba generando el cambio climático en el mundo y obviamente el nivel de desastres que se producían, y esto llevó a que se trabajara sobre el riesgo ante los desastres y fue un acuerdo que se firmó también en Japón en 2015. Para finalizar, terminamos en el 2015 con la Agenda Global de Desarrollo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como vemos son mucho más que lo que en un principio empezamos a trabajar. En síntesis, los 5 ejes que trabaja es: 1, obviamente proteger el planeta, que es donde vivimos, conservarlo y sobre todo para las generaciones futuras. Trabajamos sobre una vida próspera, sobre todos los habitantes del planeta, teniendo en cuenta que hay que tener una armonía con el planeta en el que vivimos. Trabajamos sobre las personas, entendiendo que lo que tenemos que priorizar es la solución del hambre y obviamente el trabajar sobre la pobreza de cada uno de ellos. Y también entendemos de que la situación que se da a nivel planeta, obviamente hay muchas instancias donde los intereses son contrapuestos y llevan a que la armonía se rompa. Por lo tanto, trabajar sobre la paz es otro de los ejes, y para eso entendemos que los países unidos deben hacerlo. Por lo tanto, el eje es la alianza. Visto esto, es importante rescatar que nadie se tiene que quedar afuera, y ese es el sustento de estos objetivos. Cuando trabajamos sobre los objetivos del ODS y empezamos a pensar, bueno, ¿qué relación tienen con el agua? Si uno mira el objetivo número 6, claramente habla de lo que es agua y agua potable o agua limpia y el saneamiento que iría acompañado de eso. Pero uno empieza a pensar, y cuando mira la pobreza, sabemos que para poder erradicar la pobreza lo primero que tenemos que definir es agua y saneamiento para la población. También tenemos que entender que un elemento para poder alimentar al planeta y dar seguridad alimentaria es obviamente generación de alimentos. Y eso va de la mano de lo que es el recurso hídrico y su uso eficiente para poder generar una cobertura de todas las necesidades que el planeta tiene. Si vamos al tema de la salud, lo vemos en 2 puntos de vista distintos.
Uno que tiene que ver con respecto a las enfermedades que se producen por la contaminación del recurso hídrico o aquellos lugares donde generan ciertas animales que obviamente perjudican a nuestra salud, pero también hemos visto, y lo hemos visto en pandemia, cómo es el agua un elemento para la prevención en cuanto a enfermedades. También el agua segura da la posibilidad de que los niños accedan a un agua de consumo bueno, y esto permite estar presente en lo que es la educación. Y de la mano de la educación traemos todo lo que es la formación y sobre todo la educación en la preservación del planeta y los recursos. También entendemos que un elemento importante para proveer el agua y todo lo que se necesita en una familia muchas veces está de la mano de la mujer, y hoy en día en ciertas poblaciones es muy vulnerable el tener que ir a buscar este recurso. Por lo tanto, también pensamos en cómo asegurar esta igualdad de las mujeres y también asegurarlas en los procesos de toma de decisiones. Si vamos al objetivo 7, es fuente de energía sostenible y da lugar a otras. También entendemos que de la mano de la actividad económica, que es fruto también del recurso hídrico, genera trabajo. Y si vamos a los distintos usos, tenemos un uso industrial, también tenemos un uso que tiene que ver con la vida, tanto en los ecosistemas acuáticos como terrestres, que dan el origen al recurso hídrico. Obviamente es necesario e imprescindible. Tenemos en cuenta que la igualdad parte, primero que nada, de darle agua segura a todas las poblaciones. Tenemos que tener en cuenta que la comunidad y la sociedad en sus ciudades tienen que hacer un uso sostenible del recurso hídrico, no solamente en el agua, sino también en el manejo de los desagües y cómo manejar o reusar esa agua que están teniendo. Tenemos que tenerlo en cuenta cómo en cada producto que consumimos hay agua de por medio en un proceso productivo, y así trabajamos con huella hídrica para poder detectar ese consumo de agua. Y si vamos al impacto que tiene, obviamente, el efecto del cambio climático sobre el recurso hídrico, no deja otra que empezar a pensar en estrategias de adaptación ante este cambio. Esto lleva a que tantos usos que están con intereses contrapuestos generen la posibilidad de conflictos potenciales, y obviamente muchas veces hemos sentido hablar de la guerra por el recurso hídrico. Obviamente trabajar en mecanismos de gestión que permitan articular ciertos acuerdos facilitaría en cierta manera evitar conflictos por este recurso tan preciado. Teniendo en cuenta todo esto, hay un objetivo concreto dentro de los ODS que apunta a cómo logramos esta agenda, y tiene que ver concretamente con generar alianzas que van en busca de las capacidades de acuerdos institucionales que permitan en conjunto desarrollar estrategias de cooperación. Pero cuando caemos en esto empezamos a mirar que con esta mirada que hemos visto y recorrido rápidamente el agua en cada uno de estos objetivos, también está presente una serie de acuerdos internacionales que se han venido desarrollando en pos de generar pautas para lo que sería una gestión del recurso hídrico adecuada que apuntara a la sostenibilidad del recurso en el tiempo. Entonces, vemos como también el mundo está preocupado por cómo trabajamos con el recurso hídrico. Y caemos hacia un enfoque que nos parece importante rescatar dentro de este marco, que es el de gestión integral de recursos hídricos y el de seguridad hídrica. Entendemos que este instrumento que ya acordó el mundo para trabajar y hacia que apunta cada gestión que desarrollamos de recurso hídrico trata de promover un proceso de manejo y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados con el fin de maximizar el bienestar social y económico, resultando de una manera equitativa y sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas viables. Esta definición en cuanto a la gestión la vemos de la mano de lo que hoy día estamos promoviendo a través de los ODS. Y si entendemos que el agua es vital para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, cualquier manejo que hagamos del agua va a afectar directamente a los ODS. Entonces nos concentramos en que están de la mano y en cierta manera interrelacionados, y debemos pensar, si estamos apuntando a un uso compartido de un recurso que es compartido, pensar en una unidad de gestión que nos permita trabajar en conjunto en alianzas entre países, regiones, instituciones, que es la unidad de análisis de la cuenca hidrogeológica. Es decir, entender que muchas veces pasamos los límites políticos para trabajar sobre una unidad física de gestión, donde están permeadas todas estas dimensiones que nosotros hemos visto dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Trabajando desde este enfoque, con un enfoque de sistema, nos va a permitir analizar que cualquier impacto que generemos en la cuenca alta va a generar su impacto en la cuenca media o inferior, y sabemos que si estamos trabajando con igualdad de oportunidades, con ser equitativo entre la población, eliminar la pobreza y tratar de preservar el recurso hídrico, esta es una mirada adecuada para tratar de trabajar con este enfoque. Dicho esto, y trayendo a colación el mismo gráfico que Naciones Unidas utiliza para, en cierta manera,
distribuir lo que serían estos objetivos dentro de las tres grandes dimensiones que tiene la sostenibilidad, que tiene que ver con la sociedad, con el ambiente y la economía, podemos ver que el eje articulador que plantea es justamente las alianzas entre los países. Entonces la pregunta que nos surge, pero ¿cómo hacer esta alianza entre los países? Y ahí el elemento que entendemos que si tomamos al agua, y como hemos visto y lo hemos paseado por todos los ODS, está presente en cada uno de ellos, tomamos un modelo de gestión que apunte a una gestión integrada o una seguridad hídrica, podría ser un instrumento para tratar de cubrir y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que hemos propuesto en esta Agenda 2030. Es decir, que trayendo a colación la pregunta con la que iniciamos esta exposición, que era si el agua es un objetivo de desarrollo sostenible, después de esto la respuesta es no es uno, está presente en cada uno de ellos. Y si está presente en cada uno de ellos, la forma de tratar de trabajar con el recurso hídrico de forma articulada, integrada, contribuiría en cada medida a conseguir cada una de estas dimensiones que plasmamos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entendemos que es un modelo viable y entendemos que es una propuesta para poder cumplir con esta meta que todos los países hoy día nos hemos fijado. Por esto, este era mi mensaje y agradezco a todos su presencia. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, esta presentación, como verán, como titula esta primera diapositiva, es un trabajo de investigación en torno a los conflictos entre derechos constitucionales individuales y derechos constitucionales colectivos a partir de la reforma de 1994, en particular el caso del derecho humano al agua. A su vez, geográficamente está circunscripta a un análisis de las provincias de San Juan y de Mendoza, de la región de Cuyo, en Argentina, con un análisis comparado de la provincia de Córdoba, también, por supuesto, de la República Argentina. Básicamente, previo a entrar en el estudio jurídico de este tema, cabe hacer mención a algunos antecedentes y datos que sirven para comprender en sí la problemática. Tanto San Juan como Mendoza están insertas dentro de un clima árido o semiárido, en donde el desarrollo de sus oasis agrícolas ha dependido prácticamente, casi en forma exclusiva, del aprovechamiento del agua superficial de sus ríos, en particular, en el caso de San Juan, de la cuenca del río San Juan con mayor importancia, y en el caso de la provincia de Mendoza, cuenta con mayor cantidad de cuencas, pero en este caso nos hemos situado un poco más en la cuenca del río Mendoza como tal, ¿bien? Ahí las imágenes que se ven denotan un poco las conflictividades que tenemos. Por un lado, la necesidad de obras de aprovechamiento y de una red, en este caso que estamos viendo, tanto primaria como secundaria, de acueductos, de canales para conducir el agua, y por el otro lado, el problema de la desecación como tal del cauce natural de los ríos, producto de la necesidad de desarrollar los oasis agrícolas y sumado a una crisis hídrica que tiende a consolidarse como un nuevo patrón en lo que va a ser este siglo XXI. Bueno, aclarado eso, cabe pasar un poco a los aspectos principales que se abordan en este trabajo. Primero, cuando hablamos de conflictos de derechos constitucionales, hemos tomado los aportes teóricos de Robert Alexis para entenderlo como un conflicto entre derechos fundamentales. Aquellos derechos fundamentales que tienen una igual dimensión en cuanto a su validez, una igual jerarquía normativa, que por ende el conflicto no se va a resolver declarando la invalidez de uno de estos derechos, ni tampoco se puede resolver en abstracto, es decir, en sentido genérico para todos los casos, sino que debe resolverse en el caso concreto y que a su vez no se soluciona o no se resuelve según la dimensión de validez, como mencionaba recién, sino según el peso en cada uno de los casos que pueda tener este derecho, conforme un test de razonabilidad con una serie de criterios que ya en otra de las diapositivas mencionaremos. En particular, lo que vamos a analizar como conflicto de derechos se relaciona con el derecho humano al agua, que encuentra su recepción constitucional a partir de la jerarquización de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ahí la observación general número 15, interpretativa del artículo 11 y 12 de dicho pacto. Y por el otro lado, el derecho de propiedad de los usuarios privativos de aguas, que es un derecho de propiedad en términos de una concesión con fuente administrativa que se incorpora al patrimonio de los usuarios, pero no es un derecho real sobre las aguas.
Bueno, estos son los dos derechos que nosotros analizamos en potencial conflicto. Para desarrollar la investigación, que por supuesto por razones de extensión no se va a exponer todo en el presente trabajo, se han analizado los institutos jurídicos de las provincias de San Juan y Mendoza a la luz del paradigma del derecho humano al agua. Y también hemos analizado la administración del agua en relación a la participación ciudadana, que la observación general número 15, interpretativa del instrumento de derechos humanos mencionado, digamos, implica o ordena hacer para los estados que son parte de la misma. Por último, como les decía, las posibles modificaciones a las legislaciones locales de aguas para hacerlas compatibles con nuestro marco constitucional y convencional deben pasar por un test de razonabilidad, en donde nosotros tomamos 4 subprincipios, bien, una finalidad pública, una idoneidad del medio, una necesariedad del medio, que tiene que ver con que sea el menos gravoso de los medios elegidos, y que sea un medio proporcionado en sentido estricto. ¿Qué quiere decir esto? Que el balance entre afectación y beneficio sea favorable, es decir, que la restricción de un derecho a partir de una modificación legal o de una reglamentación a este derecho fundamental, o en el caso de un conflicto de derechos, el tomar partido por resolverlo, en ese caso concreto y no en abstracto, por uno de los derechos determinados, traiga un beneficio alto a cambio de una restricción que genere un perjuicio medio o leve. O puede ser un beneficio medio y un perjuicio, por supuesto, en la restricción leve. Bueno, aquí ejemplificativamente tenemos un poco para que se vea en un sentido gráfico que en algún punto, no en todo el derecho humano al agua y los derechos adquiridos de los usuarios privativos de aguas puede colisionar. Fundamentalmente cuando hablamos del derecho humano al agua en su faz de agricultura de subsistencia, no tanto el derecho humano al agua en su faz de tener agua accesible, salubre, suficiente para cada una de las personas para los usos domésticos, pero sí en la faz de la agricultura de subsistencia, porque los derechos adquiridos de los usuarios privativos de agua han establecido un sistema muy rígido de concesiones para los usuarios agrícolas en las provincias de San Juan y Mendoza, conocidos como regantes, con concesiones que tienen unas características particulares. Principios de inherencia al inmueble, perpetuidad de las mismas, dotaciones por superficie, incluso en algunos casos, como la provincia de San Juan, prohibición de dotaciones diferenciales, etc. Entonces, cuando queremos generar una acción positiva para promover la protección de ciertos grupos vulnerados y el acceso a agua para la agricultura de subsistencia, esto sí puede encontrar algún grado de colisión con los derechos adquiridos de los usuarios privativos de aguas. Pero no en todos los casos se trata de una colisión propiamente de derechos fundamentales, sino que muchas veces puede resolverse por la vía reglamentaria. Bueno, hay algunos interrogantes que vamos a dejar en todo caso como para posibles consultas antes de analizar las medidas o la razonabilidad de las medidas. Verán aquí 2 noticias, una de San Juan y otra de Mendoza, y ahí algunos de los interrogantes. Una pregunta es, ¿toda modificación altera los derechos adquiridos de los concesionarios? ¿Es necesario eliminar la categoría de usos comunes especiales? ¿Con qué herramientas cuenta el Estado? ¿Cuál es el límite razonable para limitar derechos? Parece una pregunta redundante, pero no lo es. ¿Quién resuelve estos conflictos? Que este último lo voy a tomar en la conclusión. Como les decía, algunas de las medidas que se han propuesto en la doctrina para adecuar nuestras legislaciones locales al derecho humano al agua tienen que ver con las que se enumeran acá. Una de ellas es la eliminación de la categoría de usos comunes y especiales, ya que los usos comunes, como aquel derecho que tiene toda persona a servirse del curso de agua sin generar una alteración, una desviación, una retención ni utilizar algún tipo de maquinaria, está pensado para otro momento histórico, cuando no estábamos en esta situación de escasez ni de intervención antrópica sobre las cuencas. Entonces, esta posible modificación de categorías a priori no provocaría una colisión de derechos. Nosotros podríamos decir, conforme, digamos, la investigación realizada, por supuesto que hay un desarrollo mucho mayor para lograr llegar a decir esto, que es una modificación razonable con algunas salvedades. ¿Cuáles son esas salvedades? Que los usos especiales no se eliminen como tal, pueden cambiar su categoría, pero hay que respetar la existencia de aquellos concesionarios, es decir, de aquellos usuarios privativos de aguas. Revocar concesiones agrícolas indudablemente sí provocaría una colisión. En este caso, tendríamos que decir que es irrazonable como medida para compatibilizar las leyes locales con el derecho humano al agua. En todo caso, si lo que requerimos es de mayor cantidad de caudales para poder asistir a aquellos grupos que practican la agricultura de subsistencia, tenemos que pensar en modificar las dotaciones agrícolas, como bien dice el punto 3, o en otro tipo de medidas, pero no esta porque no sería el medio menos gravoso posible, salvo algunas situaciones puntuales. Pero en términos generales podríamos decir que sería técnicamente o desde este paradigma irrazonable.
Modificar dotaciones de concesiones agrícolas sí es una medida razonable, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que las leyes de aguas de Mendoza y el Código de Aguas de San Juan establecen una dotación por superficie y que esto tiene cierta rigidez. Además, San Juan establece en el artículo 127 una prohibición de distinguir la dotación según tipo de suelo o de cultivo, prohibición que el mismo código dice en términos absolutos. Por ende, en el caso de San Juan podría llegar a haber una colisión con parte del derecho adquirido de los usuarios agrícolas, pero a priori, siempre que se garantice una dotación suficiente para satisfacer la demanda del cultivo, hablaríamos de que es una modificación razonable. Aunque en el caso de San Juan, por esta rigidez de la ley actual, lo ideal sería pensar en un régimen de participación o de traspaso voluntario por parte de los usuarios. Y las últimas dos es la eliminación del carácter perpetuo, que puede provocar por supuesto, una colisión, porque de alguna manera afectamos el derecho adquirido de los usuarios agrícolas a tener la concesión a perpetuidad, pero que podemos justificarlo indudablemente y realizar una ponderación en donde podemos llegar a concluir que es una medida razonable para tener plenamente la administración de las aguas y adecuarla a un paradigma del derecho humano al agua. Por último, el régimen de participación no implica propiamente una colisión, siempre que se respete el derecho de los usuarios a participar en la administración del agua, no habría ningún tipo de colisión en que se incorporen otros actores, ya sea otros usuarios, que en el caso de San Juan no están incorporados, en el caso de Mendoza sí tienen derecho, o la participación ciudadana en el sentido amplio, que en ninguna de las dos provincias está claramente regulado mecanismos que incorporen a los ciudadanos en la administración y gobernanza del agua. Hablo de los ciudadanos, no usuarios. Y por último, podemos concluir en lo siguiente, que la falta de adecuación del manejo del agua a nuevos paradigmas provoca el incumplimiento del derecho humano al agua en algunas de sus facetas. En pocos casos se produciría un conflicto de derechos constitucionales propiamente dicho, porque en términos generales podemos resolverlo por la vía reglamentaria, sin llegar a hablar de un conflicto entre los derechos fundamentales. Esa es la primera conclusión y cuando se produce este conflicto, por supuesto, deberemos en el caso concreto ponderarlo y apostar a este test de razonabilidad en cuanto al requisito o al, digamos, subtest de la proporcionalidad en sentido estricto. Lo segundo, que en cuanto al contenido para usos humanos, no es estrictamente necesaria una modificación de las leyes para cumplir su faz prestacional, sí lo es para su faz normativa. Decimos esto porque en la faz prestacional tiene garantía suficiente los usos humanos, es decir, los usos domésticos, incluso en las leyes decimonónicas. Pero en cuanto a la faz normativa, sí sería necesario para garantizar mayores canales de participación en las planificaciones hidrológicas, por ejemplo. En cuanto al contenido para agricultura de subsistencia, sí son necesarias algunas modificaciones legales, tanto para su faz prestacional normativa, porque no se garantiza la prestación necesariamente, no solo se trata de un acceso a la participación, sino también de garantizar la prestación, que con el sistema rígido actual se vuelve un tanto complejo. Y por último, y con esto cierro, los conflictos son evitables, es decir, la inactividad del legislador provincial es un problema a resolver porque la falta de ayornamiento de las leyes de aguas locales provoca una posible colisión con el paradigma a nivel constitucional y convencional que, mediante la adecuación de las mismas y mediante reglamentaciones que tiendan a conciliar tanto el derecho de los usuarios agrícolas en términos de derecho de propiedad constitucional como el derecho humano al agua, podríamos por esta faz reglamentaria armonizar ambos derechos. Bien, por supuesto, en algunos casos sí se provocaría hay una colisión real que habrá que resolver, pero en muchos de los casos la actividad del legislador y la vía infraconstitucional, la vía legal, permitiría armonizar esta situación y evitar o disminuir en cierta medida, junto con otros mecanismos técnicos, una potencial problemática social bastante importante. Bueno, con esto cierro. Muchas gracias por su atención y quedo, por supuesto, a disposición. Ok, buenos días. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Leslie Escobar y estaré hablando un poco sobre un interesante proyecto que se está llevando a cabo en Nicaragua. Este tiene por nombre Sistema de Riego por Goteo Automatizado y Sostenible en Zonas Rurales de Nicaragua. Este proyecto se está elaborando en una comunidad de Carazo, esta se llama La Paz, y esta es su ubicación en el mapa.
Les cuento un poco, este proyecto está siendo elaborado gracias al apoyo de IEEE y sus capítulos SAID y EBS. Gracias al apoyo de unos muchachos de acá de Nicaragua, estamos colaborando para que todo salga bien. Este proyecto se inició en 2020 y tiene como objetivo ayudar a la gente de La Paz, Carazo, a obtener mejores cultivos, ya que esa es un área de agricultura. Entonces queremos proporcionar a los agricultores de ese lugar con datos que les sean de ayuda para que ellos decidan qué fruta o qué hortaliza se puede cultivar en determinado periodo del año, cómo es la tierra factible, qué me sale mejor si cultivar pipián, sandía, o todos esos parámetros que influyen también con el clima. Este proyecto lo dividimos en tres etapas. Obras civiles, se planteó la construcción de una casa, un centro de monitoreo, donde nos podamos reunir, hablar, donde estén los objetos que sean usados para el monitoreo en general, computadoras, etc. Agrícola, todo lo que tiene que ver con semillas, periodos de plantación, etc. Todo lo que tenga que ver con las plantitas. Y electrónica. Bueno, este es el plus del proyecto. Queremos que el proyecto sea automatizado, que tenga esa característica de autosostenibilidad, que no haya necesidad de una persona que esté físicamente en el lugar, llevando el agua, midiendo la temperatura, etcétera, sino que sea un sistema que se sostenga sin la necesidad de un humano. Las etapas del proyecto las dividimos también en tres etapas. Este es nuestro diagrama de Gantt. Tratamos de llevarlo a la medida de lo posible con las actividades que destinamos para cada fecha. En la fase inicial fue donde empezamos con las ideas, el planteamiento de los objetivos, etc., que es la primera fase que se ejecutaría de inmediato. Luego organizamos una segunda fase que es a mediano plazo, que ya es poner mano a la obra, todas las ideas planteadas en la fase 1 que se lleven a cabo. Y la última fase, que ya es las conclusiones, los resultados obtenidos del proyecto. Acá está una fotografía del primer encuentro que tuvimos. Viajamos hasta Carazo, a La Paz, y el grupo de trabajo decidimos dónde estaría la caseta, cómo llevaríamos el agua hasta las plantas, qué tipo de suelo hay, necesitábamos saber la factibilidad del suelo. Bueno, y como ven, ahí hay algunas plantitas, eso es frijol, así que teníamos una buena base. Esta área era cultivada por personas antes, así que no era un área desolada por completo. También identificamos a los beneficiarios, quienes se verían beneficiados, valga la redundancia, con los datos obtenidos de nuestro proyecto. Y también la elaboración del listado de materiales que usaríamos para todas las facetas de este proyecto, como lo es la agrícola, la civil, la electrónica. Como mencioné, también la observación del suelo y la diagramación del proyecto. También distribución de tareas para que todo el grupo de trabajo tenga tareas asignadas y vele por qué estas se cumplen. También hablamos sobre la selección de frutas y hortalizas, ya que necesitábamos tener objetivos desde un inicio. Y muy importante la verificación de la existencia de los servicios básicos. Les cuento que en esta área no teníamos ni luz eléctrica, agua potable, entonces estaba bastante complicado la elaboración del proyecto. De inmediato pasamos a la primera fase. Esta fase fue donde decidimos diagramar la caseta donde estaría el centro de control. Aquí también hicimos un estudio del suelo. Inicialmente queríamos construir un pozo para que tuviéramos la fuente de riego para las plantas,
y de paso beneficiar a las personas que no tenían acceso a agua potable que vivían en los alrededores. Más adelante les cuento qué pasó. También hicimos una pequeña simulación, cómo esperábamos que se viera el proyecto a futuro. Esto fue lo que tuvimos. En esta misma etapa también consultamos a profesionales que se han desarrollado en estas áreas, consultamos a docentes, y también la organización de las ideas, y procedimos a hacer órdenes de compra. Este sistema lo dividimos en diferentes áreas, por ejemplo, el sistema de control de bomba, el sistema meteorológico, el sistema de riego, el sistema de paneles solares y el sistema IoT. Cada uno de estos sistemas tiene que llevarse a cabo para que en conjunto funcione y sea autosostenible como lo planteé al inicio. En la misma fase 1 procedimos a hacer orden de compra de los 3 tipos de necesidades que teníamos. De inmediato pasamos a la fase 2. En esta fase fue la más bonita, ya que pusimos mano a la obra, conseguimos los materiales, llevamos a cabo la construcción de la caseta. Aquí pueden ver algunas imágenes de ello. Se limpió el área para que no hubiera maleza, para que la tierra estuviera preparada para recibir las semillas, las frutas que cultivaríamos. Y también esperábamos tener un resultado positivo en cuanto al pozo. Se llevó la maquinaria, se hizo el proceso y lamentablemente pues no encontramos agua en ninguna de las 4 manzanas del área destinada para el proyecto. También de inmediato procedimos con lo que es la programación de los dispositivos que estarían controlando el sistema de bomba, el sistema meteorológico. Este es un pequeño diagramita del sistema meteorológico. Bueno, si tienen dudas sobre ello, lo pueden escribir después. No tengo mucho tiempo, así que se los presento así superficialmente. Este es nuestro diagrama del sistema de riego. Estaba controlado por el microcontrolador Particle. Es un dispositivo bastante curioso, bastante potente, pequeño y automatizado. En esta misma fase también lo que hicimos fue la interconexión de las tuberías, las que llevarían el agua hasta las plantitas. Como pueden ver aquí nuestro equipo trabajando. Y por acá les comenté que la idea original de la construcción de un pozo no funcionó, así que tuvimos que improvisar un poco con agua de lluvia. Excavamos un hoyo en la tierra y recolectamos agua, ya que ya teníamos sembrada algunas hortalizas como pipián, como sandía, y estas plantas son de agua. Entonces necesitábamos llevarle agua y todavía no teníamos la fuente, así que nos tocó improvisar un poco. Por acá conectamos nuestra improvisación a la bomba y pudimos llevar el agua a las plantas para que crecieran sanas. Finalizamos la fase 2, aquí lo que concluimos fue la elaboración de la caseta, las plantas ya habían germinado, las semillas habían germinado, se le estaba proveyendo agua a las plantas. Y la fase 3. La fase 3 fue la instalación de paneles. Les comenté que no hay servicio de energía eléctrica, así que se optó por la utilidad de paneles solares. Nuestro equipo aquí está instalándolo. Posteriormente se consiguió un tanque para que fuera más formalito el proyecto y ya no tuviéramos que depender de aquella improvisación de fuente de agua. Hasta ahora, los datos obtenidos en la nube, estamos trabajando en ello, conectando, cargando los dispositivos. Este es un enlace que pueden visitar donde encontrarán un video de los avances que llevamos en este tiempo que hemos trabajado. Y les comento algunas fallas que tuvimos en el proyecto, pues sembramos antes de lo planeado, así que estábamos preocupados porque no teníamos todavía el agua que le llevaríamos a las plantas. Nuestra idea del reservorio de agua fueron bastante mal, se puede decir, ya que originalmente el pozo no funcionó y al final tuvimos que colocar un tanque. Nuestros pedidos fueron atrasados, algunos de nuestros componentes, la lista estuvieron incompleta y la pandemia que también nos atrasó un poco en todo el periodo de los planes. Como pueden ver aquí, las frutas
ya salieron, pudimos cultivar efectivamente sandía, pipián, tomate, y este es un poco del diagrama de flujo que seguimos. Muchas gracias. Les cuento que pueden contactarme para preguntarme cómo va el proyecto. Es un proyecto que está abierto a todo el mundo y pueden darme sus preguntas. Buenos días. Voy a hablar de cómo Aguas Mendocinas realiza el muestreo de aguas residuales en el Gran Mendoza para la detección y seguimiento del SARS-CoV-2. Aguas Mendocinas es una empresa que presta el servicio de agua potable y saneamiento en el ámbito de la provincia de Mendoza. Estamos en todas las vías cabeceras departamentales, salvo Tupungato, Maipú y parte de Luján de Cuyo, los cuales son operados por el municipio. Abastecemos de agua potable y recolectamos los efluentes cloacales a más de 400.000 clientes en todo el territorio mendocino. En julio de 2020, en plena pandemia, se firmó un convenio interdisciplinario entre el Ministerio de Salud de la provincia, la Universidad Nacional de Cuyo y la empresa Agua y Saneamiento Mendoza. El objetivo principal fue implementar un plan de alerta temprana mediante la detección y monitoreo del coronavirus en aguas residuales del Gran Mendoza. Los líquidos residuales monitoreados para el estudio en el Gran Mendoza provienen de dos grandes cuencas. Una es la cuenca Campo Espejo, que abarca los departamentos de La Cera, Capital y la parte oeste de Godoy Cruz, y llegan al establecimiento del curador Campo Espejo, cuyo caudal medio de ingreso de líquido es de 1,6 metros cúbicos por segundo. Y la otra gran cuenca es la cuenca del Paramillo, donde se conducen los líquidos de Guaymallé, la otra parte de Godoy Cruz, Luján y Maipú en bloque. Llegan al establecimiento del curador del Paramillo, que se ubica en el departamento de La Valle, con un caudal de promedio de 1,9 metros cúbicos por segundo. Bien, como dijimos, la cuenca Campo Espejo abarca los departamentos Capital, Godoy Cruz y Las Heras. La extensión de redes es de aproximadamente 1.000 kilómetros. El diámetro de las conducciones varía entre 200 y 1.500 milímetros para las colectoras máximas. El caudal medio es de 138.000 metros cúbicos día, o como dijimos, 1,6 metros cúbicos segundo. La población servida es de aproximadamente 470.000 habitantes y la frecuencia de muestreo para el estudio de los líquidos es semanal y como pueden ver ustedes en la gráfica, el punto de muestreo se encuentra en el canal de ingreso a las lagunas. De igual manera, la cuenca del Paramillo, como dijimos, abarca la parte este de Godoy Cruz, Guaymallén y Luján y Maipú, los cuales recibimos los líquidos cloacales en bloque. La extensión de red es de aproximadamente 891 kilómetros. El diámetro de las conducciones varía entre 160 y 1800 milímetros para las colectoras máximas. El caudal medio es de 164.000 metros cúbicos día, o como dijimos, 1,9 metros cúbicos segundo. La población servida es de aproximadamente 500.000 habitantes y la frecuencia de muestreo para el estudio es semanal. Y ustedes pueden ver aquí en la gráfica donde está ubicado el punto de muestreo, que está también en el ingreso al establecimiento. Las muestras de líquidos cloacales pueden ser instantáneas o puntuales, compuestas o compensadas. Aquí es importante tener en cuenta que todo laboratorio es generador de datos y para que el resultado de estos datos sean confiables, la muestra debe ser extraída en forma correcta. Por lo tanto, yo siempre digo que el análisis comienza con la toma de muestra. El muestreador es clave en el proceso. Además, la muestra debe ser representativa, fácil de manipular y transportar hacia el laboratorio. La muestra puntual son porciones de líquidos tomadas en el mismo momento y en un mismo lugar.
pueden extraerse en distintos envases según los parámetros analizados. Como vemos en la foto, tenemos envases de distinto volumen, distinto tamaño, en función de qué vamos a analizar en el laboratorio. Y estos, por ejemplo, que tienen una sobretapa de papel madera, son envases estériles para análisis microbiológico. La muestra compuesta es aquella constituida por alícuotas de igual volumen, extraídas durante un periodo y a intervalo de tiempo determinado en un mismo punto de extracción. Generalmente se trata de abarcar el día entero, o sea, las 24 horas, sacando muestras cada 2 horas. Y la muestra compensada es aquella formada por alícuotas proporcionales al caudal leído en el momento de la toma, extraídas durante un periodo y a intervalo de tiempo determinado en un mismo punto de extracción. Ahora bien, dado que la toma de muestras compuestas o compensadas son difíciles de extraer, ya que demandan muchas horas de recurso humano disponible en el sitio de extracción, es que Agua Mendocina cuenta con muestreadores automáticos, los cuales básicamente consisten en un controlador que le da la señal a una bomba. Esta bomba succiona el líquido cloacal y lo deposita en los distintos envases. Acá podemos ver fotos de los equipos con los que contamos en nuestra empresa. Fíjense, en la parte superior está el controlador, ahí se puede ver una batería, y en la parte inferior se ubican 2 envases, y esta es la manguera por donde va a transitar el líquido y se va a ir depositando en los distintos envases. Aquí podemos ver ya en campo el equipo trabajando. Acá vemos un analista que está programando el controlador. En el controlador nosotros le vamos a poner qué día va a empezar a extraer la muestra, qué volumen va a extraer, en cuánto tiempo y la frecuencia en que lo va a realizar. Acá pueden ver el gabinete donde se coloca el equipo. Acá se ve mejor el gabinete, acá está el equipo trabajando. Fíjense, este es el canal de ingreso al establecimiento Campo Espejo. Acá en esta foto podemos ver al analista, ya el equipo ya en el laboratorio, extrayendo los distintos envases que ha muestreado este equipo. Bien, para el estudio del coronavirus en los líquidos cloacales hemos trabajado con muestras puntuales y compuestas. En esta foto podemos ver 12 muestras extraídas por el equipo que vimos recién cada 2 horas. De esta manera abarca las 24 horas del día. ¿Cómo hacemos para formar la muestra compuesta? Bueno, como dijimos, se toman volúmenes iguales de cada uno de estos envases, se agitan y se colocan en un envase mayor para formar la muestra compuesta. Luego se homogeniza y se distribuye en distintos envases, los cuales unos van al laboratorio de la Universidad Nacional de Cuyo para el estudio del coronavirus y otros quedan en nuestro laboratorio de Agua Mendocina para caracterizar estos líquidos cloacales. ¿Qué determinaciones efectuamos en el laboratorio de AISAN? Estamos realizando para estos líquidos y caracterizándolo determinando pH, conductividad, sólido en suspensión totales, DQO y Escherichia coli. Ahí pueden ver fotos de analistas realizando distintas técnicas. Aquí es importante ver una curva de caudales de un día al ingreso de los líquidos a campo espejo. Fíjense esta curva de caudales como tiene su valor mínimo de caudal entre las 5 y las 7 de la mañana, donde el caudal es aproximadamente 1100 litros segundo. Esos valores bajos de caudal se corresponden con los datos obtenidos en el laboratorio de carga orgánica, traducida en DQO, fíjense, 64 miligramos por litro, los sólidos suspendidos 50 miligramos por litro y la Escherichia coli 1,6 por 10 a la 7. Fíjense cómo luego va aumentando ese caudal hasta llegar a su pico máximo a las 3 de la tarde, donde también se corresponden los valores del laboratorio en sus valores máximos de QO sólidos y también Escherichia coli. También lo podemos ver gráficamente en esta foto. Fíjense las distintas muestras a las distintas horas en el pico
son los colores más intensos. Y por último, quiero mostrar las curvas de 7 días de los líquidos cloacales que ingresan a la planta Campo Espejo. Fíjense que las curvas son similares, con el detalle que para el sábado y el domingo, especialmente el domingo, la curva de color rojo, la misma se desplaza hacia la derecha, y eso es debido a que la actividad en los hogares el día domingo comienza un poco más tarde, por lo cual la curva de caudales empieza a aumentar recién a partir de las 9, 10 de la mañana. Todo lo que he compartido con ustedes es lo que he realizado y continúa realizando Aguas Mendocinas en el marco del convenio con la Universidad Nacional de Cuyo y el Ministerio de Salud para la detección del coronavirus en líquidos cloacales, como dijimos, del Gran Mendoza. Ahora bien, la metodología analítica, como los resultados obtenidos del coronavirus, serán tema de otra exposición que llevará a cabo más adelante el doctor Israel Beck. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este congreso, Agua para el Futuro, y la charla de hoy va a ser respecto a un problema que nos agobia o nos ha estado agobiando el último tiempo, que tiene que ver con la pandemia que ha enfrentado el mundo, ¿no? Y nuestro trabajo tiene que ver con el monitoreo del material genético del SARS-CoV-2 en aguas residuales como una herramienta de vigilancia epidemiológica para nuestra provincia. Bien, este proyecto nace por un interés colectivo. En aquella época muchos investigadores, muchas autoridades y diferentes instituciones que estaban interesados en llevar adelante un proyecto que permitiese acompañar las políticas de emergencia sanitaria y tener un seguimiento de lo que iba ocurriendo con la pandemia. Entonces, en aquel inicio del 2020 constituimos un grupo multidisciplinar, multisectorial y multiinstitucional entre la academia, la parte científica, para llevar adelante dicho estudio. Como verán a partir de esta diapositiva, no es la primera vez que nos visita un coronavirus. Los coronavirus son virus que nos han visitado a lo largo de nuestra historia, de los últimos 100 años prácticamente de registros, y fíjense que a partir del 2002 hacia la fecha hemos tenido varios eventos, los cuales incluyen en muchos casos, para la salud humana, síndromes respiratorios, y muchos de ellos son agudos y severos. Por tanto, la herramienta que voy a comentarles no solamente constituye un avance en el seguimiento de la actual pandemia, sino que plantea la posibilidad de transitar un camino positivo y esperanzador hacia el futuro. Bien, pero ¿de qué trata la epidemiología basada en aguas residuales? Básicamente es un enfoque multidisciplinar que lo que busca es dar evidencia de la prevalencia de un determinado patógeno a nivel de una población. Y para que ello ocurra, esa prevalencia tiene que tener un correlato con los materiales biológicos que emitimos o que emite el ser humano, básicamente saliva, orina o materia fecal, donde se encuentre este patógeno para que eventualmente después pueda ser identificado en las aguas residuales. La otra ventaja que tiene este enfoque es que permite hacer un seguimiento poblacional de aquellas personas pre y asintomáticas que generalmente no pueden ser detectados a nivel sanitario. Finalmente, una ventaja adicional de este enfoque es que de funcionar permitiría la identificación de un brote y hacer más eficientes las intervenciones de salud pública. Entonces, con esto en mente, lo que se buscó es responder a la pregunta si había circulación comunitaria del SARS-CoV-2 en Mendoza, como les dije, en aquella época, inicios del 2020, y básicamente ya notábamos, por el colapso que hubo a nivel mundial, que había algunas limitaciones para conocer lo que pasaba a nivel poblacional, porque no teníamos, entre otras cosas, test
para encarar y hacer una búsqueda del virus, y por otro lado había escasez de recursos de laboratorio, ¿sí? Y como les dije, otro carácter que tenía esta pandemia es que conocíamos muy poco respecto a la evaluación de aquellos que podían portar el virus sin tener síntomas o que estaban en una etapa previa a mostrar la enfermedad. Entonces, con esto en mente, planteamos un proyecto. Acá esta diapositiva pretende mostrar una síntesis de lo que sucedió y dónde estamos ubicados, donde decidimos establecer una metodología para buscar el material genético del virus en las dos plantas, grandes plantas de la ciudad de Mendoza, o de la región metropolitana de Mendoza, que se conocen como Campo Espejo y El Paramillo. Y a partir de ahí, de un muestreo que se va a explicar en otras charlas, finalmente desarrollamos la herramienta para hacer la búsqueda del virus a lo largo del desarrollo de esta enfermedad. Entonces, bueno, simplemente a partir de esta diapositiva mostrarles que cada planta de alguna forma está representando la prevalencia del patógeno en distintos departamentos, ya que los efluentes llegan o provienen de estos departamentos, y en el caso de Campo Espejo corresponde a Ciudad Godoy Cruz y Las Heras, y en el caso de Paramillo, fundamentalmente a Luján, Maipú, parte de Godoy Cruz y Guaymallén. Bien, entonces, saltándonos el paso importante que fue un tiempo de inversión para poner a punto la metodología, lo que hicimos fue detectar a nivel molecular marcadores presentes en estructura viral que son conocidos como nucleocápsides y marcadores de la nucleocápside viral a nivel de las aguas residuales. Para ello se trabajó fuertemente con el Departamento de Irrigación y la empresa ISAM para hacer muestreos representativos de cada una de las plantas. Y lo que pueden visualizar en esta parte alta de las figuras es cómo ha sido la evolución de la positividad de cada uno de los marcadores durante la primera ola de casos en Mendoza. Y básicamente, en este caso que corresponde a Campo Espejo, lo que quería mostrar es cómo a nivel cuantitativo van evolucionando estos marcadores. El verde es N1, el violeta es N2, y lo que es importante ver, fíjense que para el 20 de julio, día en el que Mendoza comienza a sospechar de la circulación comunitaria y donde habían unos 265 casos reportados, nosotros ya fuimos capaces de detectar al menos un marcador de SARS-CoV-2 y como tal, si uno ve el seguimiento, permitió visualizar el pico que ocurrió cuando se dio la alta positividad de casos a nivel de la provincia, y por supuesto eso fue acompañado con picos que no siempre son los que se reflejan en la epidemiología de casos positivos, y finalmente hacia fines de noviembre del año pasado se volvieron negativos y justamente coincide con el periodo estival donde prácticamente no hubo casos. Algo similar sucedió en Paramillo. Fíjense, acá la positividad fue ya el 3 de agosto, quiere decir posiblemente, en mi interpretación, que para estos departamentos la positividad se volvió un poquito más tarde y quizás los casos que habían eran diferentes y la movilización de las personas infectadas era distinta. Pero aproximadamente con un desfasaje de un par de semanas también se positivizaron las muestras y logramos visualizar el pico, que es decir, el momento donde hay muchos casos positivos, y después, fíjense, hacia noviembre desaparece. Y acá encontramos algo importante, que vale la pena resaltarlo, que a pesar de que teníamos pocos casos en diciembre, la herramienta sigue siendo muy potente para mostrar casos positivos. Posiblemente lo que estemos encontrando acá es muchas personas asintomáticas que podemos detectarlas con muestras de aguas residuales, pero que se detectan muy poco con los test que se utilizan a nivel del Ministerio de Salud.
Bien, en 2021, perdón, la segunda ola también la pudimos registrar. Y bueno, lo que cambia acá es las fechas. Fíjense que a inicio de febrero comienza a aumentar y ya todo lo que fue el mes de marzo y abril acompañó las cantidades de virus que encontramos en agua residual, se corresponden con la parte alta de la curva de casos registrados por el Ministerio de Salud, y después hay un seguimiento a lo largo del tiempo del positivo, ¿sí?, hasta aproximadamente julio. Los perfiles, digamos, en el caso de la planta del Paramillo son similares, ¿no? Es decir, agrupa a otros departamentos, pero el perfil de positividad tiene la misma tendencia. La única característica es que acá, en la parte media de muchos casos, la carga viral que nosotros encontramos fue significativamente menor y un pico fue encontrado cuando ya la tendencia iba disminuyendo hacia mayo, ¿sí? Pero bueno, básicamente estas figuras de esta primera y segunda ola lo que están mostrando de alguna forma es que somos capaces con esta herramienta de detectar el virus previo al impacto que va a tener a nivel epidemiológico, podemos acompañarla durante la gran positividad que se observa cuando está activo el virus transmitiéndose, y después podemos indicar cuándo está por desaparecer. Finalmente, entonces, y un resumen para que tengan presente, y quedo a disponibilidad para preguntas durante la disertación y a posteriores, es que Mendoza, digamos, ya cuenta con una herramienta de detección y seguimiento para SARS-CoV-2. La frecuencia de las muestras es mayor que las muestras puntuales de campo espejos. Tenemos 2 métodos de concentración, con lo cual, frente a la ausencia de reactivos, podemos utilizar una u otra para enfrentar esa dificultad y afrontar la determinación del SARS-CoV-2 en aguas residuales. La técnica ha sido puesta a punto para 2 marcadores que son complementarios y cuantificables. Y a nivel epidemiológico, lo que me interesa resaltar es que podemos adelantarnos a la ocurrencia del máximo reporte de casos positivos, y esto es importante para que el Ministerio y los gobiernos puedan tomar medidas de cuándo es más adecuado una cuarentena, ¿sí? Bueno, acá hay un dato respecto temporal a lo que fue 2020. Básicamente también resaltar que este estudio ha sido limitado a las 2 plantas del Gran Mendoza, pero también se podría extrapolar a otros departamentos. Y finalmente, que hemos hecho una estimación que estamos detectando aproximadamente 10 personas positivas por cada 10.000 habitantes. Quiere decir que la técnica es muy sensible y permitiría acompañar no solo esta pandemia, sino ponerla a punto para futuros virus que agobien a la población. Bueno, finalmente me despido agradeciendo inmensamente el acompañamiento de las diferentes instituciones y particularmente de los compañeros de trabajo del día a día, particularmente la gente de Aguas Mendocinas que nos realizan los muestreos, y los doctores Maximiliano Girovilló y las doctoras Jorgelina Altamirano, Marcela Pizarro y Julieta Aníbal, que acompañan semana a semana el desarrollo de este proyecto. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por participar, muchas gracias por sus presentaciones de altísimo nivel, de todos temas tan trascendentes como veíamos al principio del panel, de algo que es una línea principal de desarrollo para la ONU, que es el agua potable y el saneamiento, y también como el derecho humano al agua. Ahora damos paso a preguntas. De estas preguntas hemos tenido 2. La primera de ellas, doy pie a Patricia Puebla para que nos comente en función de la pregunta, que es la siguiente. Si cree usted que la consideración de la situación que usted debe elegir para administrar el recurso hídrico en la cuenca norte beneficiaria el departamento de Lavalle en Mendoza, territorio afectado por las políticas hídricas de la provincia que fueron adoptadas con la influencia de un enfoque tradicional.
Bueno, buen día. Primero que nada, bueno, muchas gracias. Muy contenta de poder compartir este panel con especialistas tan importantes. Con respecto a esta consulta, justamente la gestión integral de recursos hídricos lo que plantea es un enfoque sistémico para poder gestionar el territorio y el agua. Como dije en mi presentación, la idea es de tomar como unidad de gestión la cuenca, con lo cual los límites políticos quedarían en un segundo plano, y esto permitiría ver el impacto que políticas que se desarrollan aguas arriba impacten justamente aguas abajo, que sería lo que estamos viviendo con la valle. De esta manera, cada vez que uno toma decisiones que involucran la afectación del recurso hídrico, inmediatamente lo que se mide es el impacto que genera agua abajo, y las decisiones que se van a tomar a futuro tienen que tener contemplado cómo se va a trabajar para que esto no se genere, o en la medida que se genere, cuáles serían las medidas de, por así paliar de alguna manera el impacto que están generando aguas abajo. Así, el enfoque de gestión integrada permite esto, sobre todo trabajar sobre sistemas, que el recurso hídrico es un sistema hipercomplejo y tiene la posibilidad de ir analizando las distintas aristas que se van afectando en cada una de las decisiones que se toman. Así que sí, entiendo que puede ser una forma de manejo diferente, que obviamente asegure un poco más lo que sería el recurso hídrico en las poblaciones que están aguas abajo de la cuenca. Muchas gracias, Patricia. Muy clara con tu respuesta, así como con tu exposición. Sobre eso, agrego también que, como decía Patricia, el enfoque tiene que ser sistémico y recordar también que hay que tener una visión de todos los enfoques. Y uno de los enfoques es el desarrollo y la producción. No solamente en el departamento de la Valle, sino en otros departamentos de las zonas que están más alejadas, podemos evaluar algún tipo de impacto, pero también esas zonas han recibido una grandísima inversión por parte del sistema productivo que ha permitido el desarrollo de toda la agricultura en esa zona. O sea que ahí lo que buscamos es tratar de tener esta visión sistémica que nombraba Patricia, y la visión de toda la cuenca como una sola unidad, entendiendo también todos los usos que son parte de la cuenca. También tenemos una pregunta para Alejandro Gallego, de la empresa ISAM, donde dice que si se ha considerado impulsar sistemas de saneamiento para reuso de aguas grises en las viviendas de Mendoza como estrategia para disminuir el consumo de agua. ¿Cree usted que sería posible aplicarlo para la cultura mendocina? No, la verdad que no estamos analizando acciones individuales, pero creo que es un camino. Es un camino y puede ser en algún momento algo a analizar, sin ninguna duda. Pero hoy no, la verdad que no lo estamos analizando. Gracias, Alejandro. Lo importante de analizar acá que es como decías vos, no tienen que ser acciones individuales. Quizás pensándolo para nuevos desarrollos o para nuevas zonas que se desarrollen, pero Mendoza tiene implementado un sistema que no lo contempla, ¿bien? Contempla el tratamiento unificado, o sea, de aguas negras, y como decías vos en tu presentación, tenemos que trabajar para que el sistema que quizás está un poco deteriorado se potencie de la mejor manera. De ahí quería preguntarte qué mecanismo imaginás o qué mecanismo están pensando ustedes como empresa para establecer un sistema que nos permita realizar inversiones de forma permanente, de modo de traer al día de hoy el nivel de servicio de un sistema que quizás no ha recibido las inversiones que merece o que requiere durante muchos años. Bueno, la ley nos marca que estas inversiones son financiadas básicamente con presupuesto nacional o provincial. Hoy con la gente de NOSA, o sea, a nivel nacional, estamos conversando y hay un gran avance para plantear una ley de saneamiento nacional, de alguna manera que garantice un financiamiento mínimo para estas inversiones a nivel país, que garantice este desarrollo y no ir teniendo momentos. Por ejemplo, esto es un muy buen momento para el saneamiento. Hay grandes inversiones. Hace 4 o 5 años hay inversiones muy importantes en el sector, pero la verdad que si uno mira para atrás hubo momentos de muy poca inversión. Tenemos que mantener esta inversión, como decía, en el tiempo. Uno, es una ley federal de saneamiento, y el otro punto que la legislación provincial lo tiene en cuenta y que realmente tenemos que mejorar es el uso de los acres
Aysén tiene hectáreas que podría usar o podría sacarle una renta, y realmente hoy, y creo que desde que nunca en ningún momento se ha usado bien. Eso hay que mejorarlo, y ahí también podríamos conseguir financiamiento. Ok, bueno, les agradezco mucho por sus respuestas. Agradezco también a Israel Vega y a Adolfo Catapano que nos comentaron sobre los temas de tratamiento del agua y cómo se pudo implementar este proyecto en Mendoza. Quería preguntarles a Israel o a Adolfo si nos pueden comentar muy breve, porque estamos con muy poco tiempo, pero cómo sigue este proyecto y cómo lo ven para el futuro, quizás no solamente para SARS-CoV, sino para algún otro tipo de análisis que sea relevante. Buenas tardes, le dejo el lugar a Israel. Solamente comentarte, Juan, que sí, que nosotros acá como tarea rutinaria, nosotros los establecimientos depuradores, no solamente de Campo Espejo, sino del Paramillo, sino todos los de toda la provincia en la cual prestamos el servicio, hacemos monitoreos semanales. Y bueno, estamos a disposición para estudiar todo lo que sea relacionado a este virus o cualquier otra cosa que material de estudio que tengamos. Nosotros en nuestro laboratorio hacemos toda la parte físico-química bacteriológica y estamos abiertos obviamente a los distintos organismos. Ahí Israel te podrá comentar, nosotros ahora hemos distanciado un poco de muestreo, pero vamos a seguir con todo tipo de estudios. Israel. Sí, gracias Adolfo, un gusto también compartir la mesa con ustedes. Sí, mirá, muy sucinto, nosotros pretendemos seguir adelante con el proyecto y hemos comenzado a hablar un poco con Adolfo la posibilidad de proyectarlo a otros patógenos. En realidad, la herramienta nos aparece como en un marco de necesidad, pero hemos visto el potencial de poder aplicar para evaluar otros enfoques epidemiológicos, incluso se podría enfocar hacia la parte farmacológica o de uso de consumo de ciertas sustancias a nivel social. Es decir, que el enfoque en sí mismo tiene un potencial mucho más alto que en sí el de la pandemia. Pero bueno, estamos en conversación y la idea es continuarlo, aunque sea en forma más salteada, pero continuarlo y que podamos encontrar ese camino potencial, incluso sumando a la gente del ministerio, ¿no? Que es la que teóricamente podría mostrarnos todas las necesidades que tiene la provincia. Muchas gracias. Por último, y casi a modo de pregunta por sí o por no, quiero aprovechar la presencia de Federico para preguntarle si en su visión y un poco lo que nos presentó él, estos objetivos de los ODS, que por ahí los vemos un poco lejanos, en su visión, si los marcos normativos actuales están a la altura, hay que ayornarlos, ¿son suficientes? Bueno, rápidamente para responder ahí, a ver, sí, los marcos normativos habría que ayornarlos necesariamente. No obstante, en todo lo que tiene que ver con el derecho humano al agua para usos domésticos, es decir, lo que nosotros catalogamos como el agua potable, bien, un acceso con ciertas características, entendido por una red que lo lleve con calidad suficiente, accesible, salud, etcétera. Los marcos normativos que tenemos, más allá de estar un tanto desactualizados, garantizan ello como un uso prioritario. Entonces, en cierta medida, pueden implementarse estos marcos normativos para dar cumplimiento a una ampliación de beneficiarios de este derecho o a una mejora en las condiciones. Pero, pensando ya en la faz, si se quiere, normativa, en una faz más amplia, de una gestión integrada del recurso hídrico, ahí sí es necesario modificar las leyes de aguas locales para incorporar ese paradigma en las mismas. Bueno, muchas gracias, Federico. Quiero agradecer una vez más a todos los participantes de este panel por su claridad de conceptos y su generosidad. Aprovechar a agradecer también a todos aquellos participantes que están conectados. Muchas gracias a todos por participar. Las presentaciones y el material estarán disponibles después en la página del Congreso. Gracias a todos.